Gloria a Jesús. Génesis capítulo 16. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús. La palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegue a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Que el Señor añada salud y bendición a través de su palabra que han sido leídas en medio nuestro en esta tarde. Gloria a Jesús. En esta tarde vamos a hablar bajo el tema el peligro de alterar el plan de Dios. Gloria a Jesús. El peligro de alterar el plan o la promesa de Dios. En esta tarde nosotros en este capítulo de Génesis 16 vemos 3 personajes, gloria a Jesús. Vemos a Abraham, vemos a Sara y vemos a Agar. Si hablamos de Abraham, vemos que la Biblia considera a Abraham como el padre de la fe. Nosotros vemos a Abraham como un hombre ejemplar, con un grado de fe admirable, gloria a Jesús, y digno de imitar. Pero también lo vemos como un siervo obediente a cada cosa que Dios le pedía. Abraham no escatimaba lo que Dios le pedía, él era capaz de darlo. Él era capaz de despojarse de las cosas que Dios le daba. E inclusive, si vemos en lo más adelante del libro de Génesis, vimos que en una ocasión Dios le pidió que sacrificara a su hijo y él no puso objeción en hacer el sacrificio, gloria a Jesús. Vemos una persona que no tenía nada por encima de Dios. Y lo vemos con un nivel de integridad y de lealtad hacia Sara que es, yo diría que es sumamente importante, digno de imitar también, como otras de las características que él tenía. Y digo que la integridad de Abraham era tal hacia Sara, que en los tiempos en los que Abraham y Sara vivían, la ley le permitía a los hombres tener cuantas mujeres ellos pudiesen mantener. Y la Biblia registra que Abraham era un hombre sumamente rico. Pero en todo el episodio de su vida vemos que siempre estuvo al lado de Sara. Una mujer que era estéril, una mujer que ante esa sociedad quizás se convertía en una afrenta, porque humanamente hablando no le iba a poder dar descendencia a Abraham. Pero lo vemos que él se mantuvo siempre al lado de Sara. Siempre se mantuvo íntegro y siempre se mantuvo con ese amor inalterable hacia la persona que él había escogido. Nosotros vemos que Sara, la esposa de Abraham, también tenía un comportamiento sumamente importante, digno de imitar. La vemos que ella era leal a su esposo. La Biblia registra que Sara amaba tanto a Abraham y tenía tanto respeto por Abraham que ella se refería a él con el término de Señor. Para Sara, Abraham era su Señor. O sea, el nivel de respeto y de lealtad que Sara tenía por su marido también es digno de resaltar y de imitar, pero tenía una situación, tenía un problema, y era que Sara era estéril.
Aún siendo estéril, Dios le hizo una promesa a Abraham y a Sara y le dijo que ellos iban a ser que iban a tener una descendencia grande. Y cuando le dio la comparación de la descendencia, le dijo a Abraham, sal y mira al cielo y ve a ver si tú eres capaz de contar las estrellas. Como él no era capaz de contar las estrellas, Dios le dijo, así va a ser tu descendencia. El problema es que lo que Dios le estaba prometiendo a ellos, si lo analizaban y lo veían desde el punto de vista humano, no guardaba relación, porque ¿cómo voy a ser padre de una descendencia innumerable que no la puedo contar cuando al lado de lo que tengo es una mujer estéril? Gloria a Jesús. Pero ahí viene el nivel de fe que nosotros tenemos que tener y el nivel de obediencia que tenemos que tener cuando Dios nos hace la promesa. El tercer personaje que vemos aquí es a Agar, que era una esclava egipcia que se encontraba con Abraham y con Sara. Dice que ella tenía más de 10 años con ellos. Y según se relata sobre la biografía de Agar, Agar pudo haber sido hija de un faraón y que cuando vieron las maravillas de Dios, ella fue de los egipcios que salió de aquella tierra. Gloria a Jesús. Legalmente, Agar era propiedad de Sara y Abraham. Agar no tenía decisión propia sobre sí, porque la ley establecía que el esclavo era propiedad del amo que lo había adquirido. Gloria a Jesús. Luego que nosotros vemos estos tres personajes en esta tarde, podemos ver que Sara, siendo una mujer que conocía a Dios, que su fe había sido manifiesta anteriormente y que había recibido una promesa, se vio en un momento donde ella quiso alterar el plan de Dios. Muchas veces nosotros como humanos tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros podemos creer en el plan que Dios tiene. A veces nosotros podemos tener las mejores intenciones de obedecer a Dios, pero hay momentos que vienen a nuestras vidas, gloria a Jesús, en que si no estamos apegados a la promesa de Dios, pudiésemos tratar de ayudar a Dios. Y cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, entonces nosotros lo que hacemos es que dañamos lo que Dios está haciendo. Dios no necesita la ayuda de nosotros para Él cumplir su plan. Dios solo necesita la obediencia nuestra. Hay una diferencia entre yo obedecer a Dios y otra cosa entre yo tratar de ayudar a Dios. El plan de Dios no era que Sara lo ayudara. El plan de Dios era que Sara esperara en la promesa que Él le había hecho. Nosotros cuando, llenos de buenas intenciones, comenzamos a arreglar las cosas, a planificar, muchas veces decimos, bueno, Dios me dio esta palabra, como han pasado tanto tiempo y no se ha cumplido, yo creo que se puede cumplir más rápido si yo hago esto, esto y esto. Las buenas intenciones de nosotros, si no están bajo la voluntad de Dios, son malas. Podemos estar llenos de buenas intenciones, pero fuera de la voluntad de Dios no son buenas. Una cosa es lo que a mis ojos me parece bueno y otra cosa es lo que a los ojos de Dios es su voluntad. Gloria a Jesús. Nosotros tenemos libre albedrío para planificar, para hacer cosas, pero tenemos que tener cuidado. Gloria a Jesús. Y en esta tarde, nosotros en este pasaje vamos a ver 4 cosas que quizás fueron las culpables de que Sara, una buena mujer que obedecía a Dios en un momento de su vida, alterara lo que Dios había dicho. Gloria a Jesús. Y lo primero que nosotros vamos a ver se encuentra en el versículo 2, y es que cuando Sara se detiene a hablar con Abraham, Sara tomó una actitud que no era la apropiada y que quizás en otro episodio ella no la había tomado de esa forma. Y es que ella, cuando está hablando con Abraham en el versículo 2, ella le dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. En nuestra vida pueden haber circunstancias, pueden haber limitaciones, pueden haber dificultades. Hay personas que a veces dicen
que tienen desgracia. La dificultad que usted tenga, la dificultad que yo tenga, no importa cómo usted quiera llamarla, no le da el derecho a usted ni me da el derecho a mí de culpar a Dios ante esa situación. Por lo contrario, la limitación que yo tengo, la dificultad que yo tengo, le da a Dios el poder de cambiar mi problema, gloria a Jesús, si yo me asocio a Dios. Ahora, si yo vengo con una actitud culpando a Dios, echándole culpa de que lo que a mí me pasa es su responsabilidad y es su culpa, entonces yo me estoy limitando para recibir el milagro que Dios quiere hacer en mi vida. Esa manifestación, quizás yo tengo ese problema porque Dios desea demostrarme a mí el poder que Él tiene para transformar mi problema en solución, pero la actitud de yo culpar a Dios limita que yo reciba ese milagro, gloria a Jesús. Y esto fue lo primero que Sara hizo, que limitó o que detuvo que el plan de Dios se cumpliera como Él lo había establecido, y ella comenzó a practicar, ella comenzó a idear un plan, el cual a ella no se le había pedido que ideara el plan, gloria a Jesús. Y cuando nosotros, en momentos de dolor, en momentos de dificultad, nosotros comenzamos a idear planes, nosotros comenzamos a planificar cosas, no hay algo más peligroso que un corazón con amargura, que un corazón con problemas diseñando cosas, gloria a Jesús. Cuando nosotros estamos bajo la presión del dolor, de la amargura, de la desilusión, lo correcto es tirarnos ante la presencia de Dios con sinceridad, pero nunca, nunca tomar una decisión. Si nosotros vemos este episodio de Sara, que si usted lo analiza y dice, bueno, pero era estéril, tenía una razón para sentirse mal. No era que Sara no tenía una razón para sentirse mal. El problema es que si estaba pasando por ese momento de desilusión porque era estéril, no podía tomar una decisión, sino que tenía que irse ante la presencia de Dios. Miremos la otra parte de una mujer estéril pasando por la situación de Sara, que fue Ana, la mamá de Samuel. Son dos personajes igualitos, sus problemas eran similares. A diferencia, Elcana, el esposo de Ana, tenía otra esposa que la otra estaba dando hijos. Y dice que cada vez que había una actividad, Penina le hacía burla a Ana. O sea, la situación de Ana, si nosotros la miramos desde un punto de vista, estaba un poquito más alterada que la de Sara, porque Sara estaba contando con el amor de su esposo y tenía una promesa que todavía a Ana no se le había dado. Y Ana lo que hace fue que en un momento de dolor, en un momento de tristeza, en un momento de amargura por la burla que ella estaba haciendo, se fue al templo a hablar con Dios. Se fue a la presencia de Dios a decirle lo que estaba pasando y se fue ante la presencia de Dios con un corazón abierto, diciéndole lo que estaba sintiendo en ese momento y depositando las decisiones para que Dios tomara el control. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en momentos de amargura, gloria a Jesús. La segunda cosa, gloria a Jesús, que hizo que Sara, una buena persona, alterar el plan de Dios y que nosotros nunca lo podemos hacer, como le dije, fue ejecutar lo que había pensado. Si en el momento de amargura ella dice, bueno, Agar es la esclava y yo puedo decidir sobre la vida de Agar y no estoy haciendo nada malo, y ella va y lo consulta con Dios, es probable que Dios les recordara a ella que el plan era con ella y no con Agar. Pero ella no se detuvo, ella dice que inmediatamente fue donde Abraham y le hizo la propuesta. Y el amor era tan grande de Abraham por ella que tampoco Abraham hizo una pregunta ante Dios y Abraham ejecutó lo que aparentemente se veía bien y lo que aparentemente iba a beneficiar a su esposa. Si el problema era ese y podemos usar a Agar, pues vamos a usar a Agar. ¿Qué de malo tiene que usemos a Agar, gloria a Jesús? Lo que tiene de malo usar a Agar es que Agar no era parte del plan de Dios. A veces nosotros usamos cosas que ante los ojos nuestros nosotros decimos, eso no tiene pecado que yo haga tal o cual cosa. Ahora la pregunta es, ante los ojos de Dios, ¿eso es parte del plan de Dios? ¿Eso es parte de la voluntad de Dios? Porque cuando nosotros tomamos a Agar,
que no lo vemos como pecado, tenemos que tener pendiente algo que Sara y Abraham no tomaron en cuenta. Y es que cuando yo introduzco a Agar en el proceso, cuando yo introduzco a Agar en mi plan, los efectos secundarios de Agar se van junto con mi plan. No puedo desaparecer a Agar después que la entre al programa, después que la entre al proyecto. Entonces, ellos no pensaron en eso. Entonces, por eso es que es tan necesario que cuando nos sentamos con problemas como lo que Sara estaba enfrentando, que nos vayamos a la presencia de Dios. Quizás nosotros no tenemos el problema de Sara, que Sara era estéril, pero quizás nosotros tenemos el problema de un matrimonio, gloria a Jesús. A veces hay discusiones pequeñas, gloria a Jesús, que terminan en un divorcio porque simplemente no se tomó la decisión en el momento adecuado, en el momento preciso. A veces nosotros escuchamos en la noticia de casos de muerte, de casos de enemistades, que cuando se le busca el origen a la discusión o al problema, vemos que simplemente fue porque se tomaron decisiones en momentos donde el corazón, donde la mente no estaba adecuada para tomar una decisión. Como cristianos, nosotros sabemos en el momento en el que no debemos tomar una decisión. Si estamos pasando por procesos, si estamos pasando por momentos donde no podemos tomar una decisión, no la tomemos y vayamos como Ana ante la presencia de Dios con sinceridad. Gloria a Jesús. El razonamiento de Sara la hizo hacer un plan, la condujo a idear un plan en el que ella entendía que estaba ayudando a Dios para que la promesa se cumpliera. Ella tenía muchos años esperando la promesa, ella tenía mucho tiempo quizás orando y esperando ver ese hijo que venía como descendiente. Como no lo vio, el razonamiento humano le dijo a ella, haz un plan, gloria a Jesús. Y eso muchas veces pasa con nosotros. El razonamiento humano es contradictorio a la fe, es contradictorio a la esperanza, a la obediencia. El mundo en el que nosotros estamos viviendo, la mayoría de los problemas que nosotros estamos enfrentando hoy día es por la desobediencia del hombre. Pero muchas veces la desobediencia del hombre es por el razonamiento humano que las personas viven haciendo. Y nosotros muchas veces hacemos eso mismo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde nos genera mucha ansiedad a todos, tanto a los de afuera como a los de adentro. A veces estamos expuestos a niveles de estrés que son enormes. A veces estamos expuestos a niveles de ansiedad demasiado grandes. A veces hay miedo en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos bajo esos sentimientos y tomamos decisiones que no incluyen la voluntad de Dios, entonces nos vemos en problemas, nos vemos en aflicciones, nos vemos en depresiones, nos vemos en luchas internas que quizás el que está al lado de mí no sabe por lo que yo estoy pasando. Pero Dios sí sabe por lo que está pasando. Dios sí sabe por lo que nosotros pasamos. Porque antes de que Sara volviera donde Abraham y le dijera, mira, Agar me está afrentando, Agar se está burlando de mí. Agar, después que fue parte del plan en el que yo pensé que iba a ser una bendición, lo que está haciendo es haciéndome afrenta, gloria a Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que si ya hemos tomado una decisión como la que Sara tomó, es necesario que nos acerquemos a Dios con sinceridad. Y si estamos en el borde, si ya tenemos el plan en nuestra mente para comenzar a alterar los planes de Dios, vamos a pararlo ahí para no entrar en lo que Sara entró, gloria a Jesús. Una tercera cosa que hizo que Sara alterara el plan de Dios es que Sara contaminó la mente y el corazón. Y hay que tener cuidado cuando nosotros contaminamos nuestra mente y nuestro corazón. Porque dice que ella, después de que su corazón y su mente estaba contaminado, en el verso 5, ella fue donde Abraham y le dijo, me afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hay que tener cuidado con los sentimientos que llegan a nuestro corazón negativos. A veces es muy fácil
que vengan pensamientos en los que quizás sentimos algún tipo de envidia, algún tipo de sentimientos negativos por lo que está haciendo el que está alrededor de nosotros. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Sara fue la del plan, pero después que el plan se le estaba saliendo de la mano, Sara comenzó a mirar mal a Agar, porque ya Agar se estaba burlando de que su sierva no podía tener hijos y ella era la que le iba a dar un hijo a Abraham. Pero hay ocasiones donde quizás nosotros por simplezas, por tonterías, comenzamos a ir desarrollando cierto nivel de rechazo por el que está al lado. Porque aquel hizo tal cosa bien, ya a mí me pareció que no me gustó lo que hizo, porque quizás a aquel le está yendo mejor que a mí, ya yo estoy sintiendo cierto nivel de rechazo. Y esos pensamientos de rechazos, cuando nosotros no lo paralizamos, cuando nosotros no tenemos el control sobre ellos, se van convirtiendo en desprecio en el corazón, en el desprecio. Y cuando me pasa el tiempo, quizás ya yo no me he dado cuenta que en mi corazón hay un rechazo, por ejemplo, por Daniela. Estoy poniendo un ejemplo con Daniela por el nivel de confianza que le tengo. Entonces, ya yo no me doy cuenta que mi corazón automáticamente siente un nivel de rechazo por Daniela y todo lo que Daniela hace a mí me va a molestar porque es que yo tengo un rechazo por Daniela que lo fui cultivando al paso sin darme cuenta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros tenemos la mente o el corazón contaminado en contra de alguien y tomamos una decisión, usted puede estar seguro que esa decisión va a perjudicar al hermano. Inocente, quizás Daniela puede estar inocente y cada decisión que yo tome aquí en la iglesia o cada cosa que yo haga sea para perjudicar a Daniela. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con eso, porque eso puede alterar el plan de Dios en nuestras vidas. Yo por tener un sentimiento en contra de Daniela puedo detener lo que Dios quiere hacer conmigo. Así de simple y de real son las cosas, gloria a Jesús. Cuando yo tengo eso guardado, yo puse un ejemplo con Daniela, pero puede ser con cualquier otra persona. A veces dentro de la familia tenemos cositas guardadas con cualquiera de la familia. A veces dentro de la pareja tenemos cositas guardadas que me hablaron mal, que después no me pidieron disculpas, que después yo sentí que me estaban usando. Un sinnúmero de cosas que nosotros sabemos. Cuando yo tengo eso guardado y en un momento de crisis donde yo me estoy sintiendo mal, viene un dolor y yo veo a esa persona y tomo una decisión que viene siendo una mala decisión, el resultado de eso va a ser que yo voy a lastimar a esa persona y me voy a llevar todo lo que haya por el medio. Todo. Y no importa qué tan buena persona yo haya sido antes. No importa qué tan buena cristiana yo haya podido ser antes. Es que si vengo arrastrando con esas tres cosas, si vengo en un momento en el que no debí tomar la decisión y encima de eso, como dicen muchas veces las personas, yo se la tenía guardada a Daniela, yo voy a hacer algo que va a corromper, que va a dañar a otra persona. Y cuando yo daño a otra persona, yo me estoy dañando yo. Y cuando yo me estoy dañando, entonces yo estoy evitando el plan de Dios en mi vida, gloria a Jesús. Por eso es que es tan importante, y el libro de Proverbios 4:23, Salomón dice, sobre todas las cosas que tú guardes, sobre todas las cosas que tú pienses que debe conservar, a todas las cosas que tú le dedicas atención y que tú la tienes con cuidado, sobre todas esas cosas, ten pendiente que el corazón es lo que tiene que guardar más. Porque es que del corazón va a manar la vida. Y a veces nosotros entramos en confrontaciones con el hermano, entramos en confrontación con el líder, entramos en confrontación con todo el que está alrededor de nosotros, porque entendemos que somos merecedores de cosas que no estamos recibiendo, porque entendemos que necesitamos tener otro trato o que hay cosas en las que debimos haberla tenido en la mano y no la tenemos aún. Cuando estemos en un momento así, debemos revisar el corazón.
cómo hemos guardado el corazón. Y el corazón, nosotros tenemos que saber lo que nosotros le mandamos, los pensamientos que nosotros mandamos, los pensamientos que nosotros cultivamos, los sentimientos que alimentamos, las emociones a las que no le tenemos control, porque a veces no tenemos mayordomía. Entonces, cuando esas emociones y esos sentimientos comienzan a crecer, van a florecer, y en momentos donde debemos tomar decisiones sabias, nos pasa lo de Sara, alteramos el plan de Dios y nos desesperamos. Gloria a Jesús. Finalmente, la cuarta cosa que indiscutiblemente hizo que Sara, la cual estaba al lado de Abraham, el hombre que la Biblia registra como el padre de la fe, la cuarta cosa que alteró el plan de Dios en la vida de ella, no fue que el plan de Dios no se cumplió con ellos. El plan de Dios se cumplió, pero se cumplió luego, y encima de eso se cumplió con cosas que ellos agregaron, que en un inicio no estaban agregadas, que ellos fueron agregando. Entonces, finalmente lo que Sara hizo, lo cuarto que hizo fue dudar del poder de Dios. Y cuando a Sara le dijeron que ella era la que iba a tener un hijo, dice que ella hasta se rió. Cuando nosotros dudemos de lo que Dios nos ha dicho a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que prendérsenos a nosotros la lucecita de que tenemos que rendirnos ante Dios y pedir un poquito más de fe. Porque cuando yo no creo en el poder que Dios tiene para cumplir su propósito en mí, entonces yo voy a comenzar a jalar cosas, yo voy a comenzar a meter cosas al propósito de Dios. Yo voy a comenzar a jalar de donde quiera que yo encuentre, porque yo lo que quiero es ayudar para que Dios logre lo que tiene que lograr. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Dios es un Dios soberano. Dios es el dueño de todas las cosas y Él tiene control de cada cosa. Antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía control de eso. Ya Dios tenía control de nosotros. Entonces, si en algún momento nosotros dudamos, recordemos que el ejercicio que tenemos que hacer es el ejercicio que hizo Ana. Irnos ante la presencia de Dios. Aprender a crecer en Dios. Decirle a Dios, dame fe. Y decirle a Dios, no importa qué tanto dure tu respuesta, yo voy a esperar en ti, aunque sea difícil. La mente humana no muchas veces sabe esperar, pero la mente de Cristo sabe esperar en Cristo. No importa los años que le lleve, nosotros sabemos que tenemos que esperar en Él. Gloria a Jesús. Sara quería ese hijo con su corazón, y eso no la convertía en ser una mala persona, como dijimos al principio. Lo malo fue los medios que ella utilizó para lograrlo. Nosotros vamos a esperar en Dios en este año, no nos vamos a desesperar, pero mientras nosotros esperamos en Dios, nosotros vamos a glorificarle. Nosotros vamos a tener fe en que nuestra petición va a llegar, no cuando yo quiera, sino cuando Él quiera. Y mientras yo esté esperando en ese momento, yo voy a ser un ejemplo de su gloria en la tierra. Gloria a Jesús. Porque a veces mientras estamos esperando en la promesa de Dios, lo que estamos dando es pena, porque no hemos entendido el plan de Dios. Yo voy a esperar con fe y yo voy a glorificar a Dios y yo voy a esperar lo que Dios ha prometido, porque lo que Dios ha prometido primero va a ser de bendición para mí, va a ser de bendición para mi familia y va a ser de bendición a la iglesia. Gloria a Jesús. Si yo lo planifico de otra forma, se convierte muchas veces en un obstáculo para yo servir a Dios. Gloria a Jesús. Así que en esta tarde vamos a depositar ante el Señor nuestras peticiones y vamos a pedirle a Él que controle todo nivel de ansiedad y de duda, gloria a Dios, que muchas veces viene a tratar de desenfocarnos del plan que Él tiene para nosotros. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.